Un saludo, bienvenidos a una edición más de Pulso Empresarial en su televisión regional, en Popular Televisión. Hoy con el equipo habitual al completo, don Carlos Pajares, un saludo, don Carlos. Un saludo, muy buenas. Don Aurelio Sastre, un saludo. Un saludo y muy buenas tardes. Bueno, pues el pasado viernes, el programa del pasado viernes, dado que le dedicamos a temas ganaderos y agrícolas, por cierto, interesante programa, no hablamos de los presupuestos generales del Estado, y yo creo que tenemos que centrarnos principalmente en este programa en ellos, ¿no? Este brindis al sol, este casi suicidio económico, que es lo que son estos presupuestos. Estamos, para que los televidentes se den cuenta, España tiene cada día que pasa 210 millones de euros de endeudamiento al día. Ustedes imagínense que en su casa tienen todos los días un endeudamiento de 100 euros. Pues al cabo de un mes, ¿no?, serán 3.000, y así sucesivamente. Vamos hacia una situación que será, pues si no es de insolvencia, se acercará a ella. Y ante todo ello, pues vamos a poner algunos datos. En los presupuestos generales del Estado que ha presentado, hay un descuadre de 90.000 millones entre ingresos y gastos. Es decir, ya parten con esa especie de gasto que no se va a cubrir. En teoría y en la práctica, si esos presupuestos se llegaran a ejecutar totalmente, cosa que no va a suceder porque lo hemos visto en los actuales, luego no se ejecuta ni el 40%, menos mal, pues habría que salir a los mercados a pedir 90.000 millones de euros más. Luego ya no estaríamos en esos 210 millones de deuda diarios de más, sino igual estaríamos en 300. Pero ante la situación actual que la Unión Europea nos está advirtiendo, ayer nos ha advertido seriamente de que no va a ayudar, porque entre otras cosas yo creo que no puede, a los países que no están teniendo un control de sus finanzas. Por lo tanto, estamos ante una bomba de deuda, una irresponsabilidad, un auténtico brindis al sol, un engaño. Busquen ustedes la palabra que quieran, pero esa es la auténtica realidad. Y esto no es una cuestión política, estos son datos concluyentes. Bueno, pues hecha esta reflexión, para situar un poco el problema, don Carlos Pajares. Decía usted una palabra, a mí la palabra que me viene a la cabeza es Argentina. Cada día nos parecemos más a Argentina, un país subsidiado donde todo el mundo, aunque tenga una pequeña paguica o tenga un algo, pero un algo que no le da para vivir ni para subsistir. Dice usted los presupuestos, pues unos presupuestos que podría uno llegar a entender un esfuerzo fiscal importante, un esfuerzo presupuestario importante para pagar deuda. Pero es que son unos presupuestos expansivos en una situación de crisis económica tremenda, con un exceso de recaudación, porque 27.000 millones que se podían dedicar a pagar deuda. A pagar deuda no, y se van todavía, nos vamos a endeudar más con un incremento de la recaudación por parte del fisco. Algo que no tiene el más mínimo sentido, o sea, todo es algo rocambolesco, totalmente absurdo, que solo tiene una lectura, que es la lectura de la propaganda, utilizar los presupuestos como una herramienta electoral más, pero sin el más mínimo sentido económico y de gestión. Y luego otra reflexión que me viene es la de, cada día desgraciadamente pienso más que estos políticos lo que piensan es que da todo lo mismo, o sea, da igual. Al final, yo creo que en su concepción un poco ya totalmente, distorsionada sobre la realidad, lo que piensan es que esto es como una fiesta, que no hay que pagar, que da todo lo mismo y que el que venga pues ya lo arreglará, y yo creo que ni siquiera con la intención de que el que venga lo arreglará, es que piensan que esto no tiene arreglo y no hay ni siquiera que hacer el esfuerzo por arreglarlo. Y yo estaba apuntando mientras decía usted esto, don Carlos, una huida hacia adelante en Europa.
porque de esto tiene mucha culpa Europa ante todo lo que está pasando. Lo está permitiendo. Una huida hacia adelante muy peligrosa, y de ahí pueden venir otras cuestiones bélicas, etc. Pero le toca el turno a don Aurelio, porque luego seguiremos profundizando en este tema. Bueno, a mí me llama la atención los presupuestos. Es la base de toda la acción de gobierno, es el elemento fundamental de toda la gestión de un gobierno, hacer unos presupuestos realistas que se puedan cumplir en ingresos y en gastos, y hacerlos equilibrados, sobre todo en situaciones de crisis como la que se vive ahora, de no fomentar un endeudamiento sobre el enorme endeudamiento que tenemos. Bueno, pues siendo tan importante para la acción del Estado, a mí me llama la atención lo poco que llega a la gente, al ciudadano normal. Yo estoy seguro que ahora estamos hablando de los presupuestos y muchos de los que nos están viendo se están aburriendo. Porque, bueno, están hablando de cifras, bueno, y eso se nos escapa, las cifras, estas cifras macroeconómicas que están ahí, se escapan, gastan mucho, se endeudan mucho, pero es que la gente está tan ensimismada con los problemas de cada día, que son una consecuencia de esos presupuestos. Sí, y de esta bueno, pero creen que no tiene nada que ver la subida enorme, la inflación que tenemos, la subida de los carburantes, la subida de la energía, todo tiene que ver con esa acción de gobierno cuya base son los presupuestos. Bueno, ¿cómo son estos presupuestos? Pues efectivamente, absolutamente engañosos, mentirosos, porque ni se va a recaudar lo que se dice, ni se va a hacer el gasto que se dice. Ahora sí está muy claro el endeudamiento. ¿Qué quiere decir? Que el gobierno tiene barra libre para gastar 78.000 millones de déficit en una situación como la que estamos, que España tiene la mayor deuda que se da en la comunidad, y no les importa. Usted ve una alegría. O sea, no viven el problema de la forma que lo está viviendo el ciudadano. Usted ve al gobierno y parece el gobierno de un país distinto al de España. No tiene nada que ver la penuria y la situación. Yo estaba viendo hoy, por ejemplo, la subida de la cesta de la compra, hablar de los huevos, de la leche, entonces ha subido un 20, un 30%. Hoy ya el dinero no le llega al ciudadano. Bueno, pues al gobierno eso le da exactamente igual. Solo ve risas, solo ve presiones, ellos están en otra onda. Uno de los objetivos de este presupuesto, ¿qué es? Pues están hablando del gasto social, populistas. Ahora nos echan en cara que hoy, si tienes un cáncer, no te tienes que endeudar. Bueno, esto era así, y ha sido así hace muchos años. La Seguridad Social española, desde que se puso en marcha, desde que Girón de Velasco la puso en marcha, pues ha sido así, ha ido constantemente mejorando. Es ahora cuando la sanidad empieza a sufrir un deterioro importante, y peligra mucho más, pues por ese gravísimo endeudamiento. Se hablaba de Europa. Europa lo está permitiendo. En este momento yo he visto aquí, han estado en estos días, estos que llaman los hombres de negro, y ¿cuál era su objetivo? Salvar al soldado Sánchez. Es decir, quieren que no se saquen a la luz los gravísimos problemas de la economía española hasta que pasen las elecciones, y en eso está Europa. Hablaremos después de las elecciones lo que tendría que pasar, porque tengo aquí una serie de datos. Pero evidentemente yo ya no me creo que puedan ser tan responsables los señores de la Unión Europea y por supuesto de España. Yo creo que esto obedece a llevar a la economía a un caos. Yo empiezo a pensar francamente mal, porque hay cosas que son realmente imposibles. Es decir, desde las medidas tomadas por la pandemia, que son el origen de parte de todo esto, con tantas mentiras como están saliendo, a la Agenda 2030, al desastre 2030, que es el empobrecimiento de las clases medias de la sociedad y la pérdida de libertades. Y eso solo se puede realizar partiendo de una situación de caos. Por lo tanto, no es fruto de la casualidad, sino es fruto de un plan maquiavélico, yo creo que casi criminal, para controlar al ser humano. Don Carlos. Yo, fíjese lo que digo, yo creo que no hay cabezas tan pensantes. ¿No? Yo creo que las cabezas no dan para tanto. Yo lo que creo es que donde estamos es ante una falta de visión y de sentido común de lo más básico. Sí.
hemos vivido y vivimos en una Europa adormecida y pensando que somos el centro del universo. Hemos vivido gracias a un gas barato ruso, a una producción china muy barata y a unos Estados Unidos que son los que tenían el ejército y los que daban la seguridad en el mundo. Y mientras Europa, pues a vivir y a pensar que el mundo giraba alrededor nuestro y que somos los mejores y este era el paraíso, nos había tocado y estábamos viviendo, y todavía la gente sigue pensando que vivimos en el paraíso, en la tierra, que vivimos en el mejor de los mundos posibles y en las mejores de las épocas posibles. Y hemos vivido con ese engaño. Y nos lo han hecho creer, nos lo han hecho creer. La Agenda 2030, en definitiva, es otra agenda que proviene del engaño y de la inutilidad y de seguir pensando en que esto es todo jauja y que el mundo gira alrededor de lo que quiere Europa y de lo que quiere... Cuatro. Exactamente. Y pensando que el mundo somos capaces, los europeos, 4 europeos son capaces de cambiarlo y que ahora el ecologismo, la nueva revolución iba a venir por el ecologismo, las nuevas... Bien, pues bueno, pues... Y el mundo es mucho más grande, mucho más complejo y no es tan idílico y tan maravilloso como hemos creído o han creído 4 europeos. El problema es que despertar de ese sueño a Europa le va a costar muchísimo, le está costando, es incapaz de despertar de ese sueño, ni siquiera teniendo el problema de Ucrania al lado, no. Es incapaz de despertar de... Porque los medios no ayudan, ¿eh? No, porque posiblemente si despertáramos de ese sueño nos daríamos cuenta de que no vivimos en un paraíso, sino que estamos viviendo alrededor de una auténtica pesadilla. Y como eso no interesa, la propia Unión Europea es la primera, culpable además, la que está tapando esta realidad tan sumamente desagradable. Es que, don Aurelio, yo creo que la propia Unión Europea está en peligro y los propios políticos de la Unión Europea ven su cabeza, políticamente hablando, humear, porque lo que no están sacando las televisiones en España, por ejemplo, pasa igual, que es todo censura, es grandes manifestaciones en Alemania, en Polonia, en algunos países, contra la guerra de Ucrania. Entonces, bueno, y estos días ha habido unas manifestaciones del ministro francés de Economía que dice que no puede Europa estar todo el tema pendiente de la guerra, no, de la economía de Estados Unidos y pendiente de Estados Unidos y de los intereses de Estados Unidos. Se empiezan a ver brechas y de ahí vienen las manifestaciones estas, casi una locura del señor Borrell. Pero me he desviado. Sí. Don Aurelio. Bueno, yo creo que Europa tiene una gran responsabilidad en todo lo que está pasando, porque de alguna manera los países se han puesto en sus manos, ¿no? Esa dependencia, como decía don Carlos, del gas barato que venía por ahí de Rusia, de las cosas de China, todo eso, creíamos que aquí pues no había que tomar ninguna medida, y esa dependencia tan exagerada de los recursos de otros países, pues hoy nos está pasando factura. Pero Europa está fracasando total y absolutamente. Europa tiene una serie de organismos que son los que rigen la economía europea de los 27, como son Banco Central Europeo, Fondo Monetario, en fin, Banco de Inversión. Bueno, pues estas entidades financieras han fracasado en sus funciones de una manera absoluta, y han fracasado porque da la impresión de que yo diría que han roto con lo que es el rigor de la economía, han roto con unas reglas que se sabe, han empezado a dar dinero, a generar dinero, a fabricar dinero, a imprimir dinero de una manera y a asumir deudas que son prácticamente impagables, de tal manera que hoy el euro está cayendo en picado. Pues una de las razones importantes de esta enorme inflación que tenemos es también la caída del valor del euro, ¿no? No han sido capaces de mantener lo que es la misión fundamental del Banco Central Europeo, que es mantener el poder adquisitivo del euro, y ha caído de manera estrepitosa, y yo creo que están asustados, no lo dicen, pero están asustados hasta tal punto que yo creo que ven peligrar en este momento Europa. Se están saliendo de las directrices europeas ya prácticamente la totalidad de los países, salvo España, que en estos presupuestos ya ve usted que hay una partida importantísima para llevar a cabo la Agenda 2030. Eso ya no lo hacen prácticamente ningún país, porque Bélgica, que ha puesto todas las térmicas en marcha. Claro, el ecologismo es uno de los grandes males que hoy tienen estos países, pues por la forma en que funciona. Tenemos el caso de Dinamarca, por ejemplo, donde ya han dicho que de momento posponen todo aquello relacionado con la Agenda 2030. Vamos a utilizar las energías que sean necesarias para que nuestro sistema
sistema productivo y nuestra economía siga funcionando, en tanto que en España las estamos dinamitando. Don Carlos estaba antes apuntando este asunto. ¿Qué va a heredar el próximo gobierno de España? Pues mire, voy a poner un tema y va unido. En la actualidad España paga de intereses de deuda un 2,2% del Producto Interior Bruto, unos 27.400 millones de euros. El Banco de España calcula que en el año 2024 ya va a subir esa cantidad del 2,2 al 2,7. Va a suponer 33.600 millones. Por otro lado, era otra noticia, pero ya le pongo el balón a don Carlos, el Banco Central Europeo advierte a los estados, según ha recogido ayer Vox Populi, que no va a ayudar a los países que no tengan rigor en sus políticas fiscales y de gasto. Lo ha dicho el director económico del Banco Central Europeo, Óscar Arce. Bueno, pues esta es la realidad de la realidad, don Carlos. Eso de que no va a ayudar es tanto como decir que en economías como la española no va a intervenir directamente con los hombres de negros, pero va a dejar de ayudarnos para que seamos nosotros los que nos ahoguemos lentamente en nuestra propia realidad económica. Problema de todo esto, dice usted, heredar. Lo que, además de heredar, desgraciadamente, unas cuentas horribles, horripilantes, lo que vamos a heredar y estamos heredando es una filosofía de trabajo por parte de las administraciones públicas que es lo más pernicioso. Y lo más pernicioso es que de repente, si se fijan, aquí lo importante no es gestionar bien, sino gastar más. Curiosamente, y eso te lo dice cualquier ministerio, cualquier presupuesto, y nos lo dicen estos propios políticos de ahora, es los presupuestos son buenos porque son superiores a los del año pasado. O sea, porque gasto más, no porque gasto mejor. Lo curioso es que en cualquier empresa lo ideal es la eficiencia y la eficacia, es decir, hago lo mismo con menos importe o incluso hago más con menos coste. Bueno, pues las cuentas públicas no funcionan con ese criterio empresarial o de gestión lógico y normal, como en cualquier casa, en las economías domésticas. Nosotros, si somos capaces de vivir igual de bien gastando menos, lo estaremos haciendo muy bien. Sin embargo, en el Estado no, es el único elemento de gestión económica en el que ese criterio fundamental, básico y elemental no funciona. Aquí el que funciona es, lo hago bien porque gasto más. Don Aurelio. Bueno, si ahora se analiza un poco, y yo ya digo, tampoco quiero aburrir a la gente con datos ni con cifras de los presupuestos, porque todo eso, pero hay cosas que nos afectan muy directamente. Dices, quizá centrarnos, don Aurelio, por seguir un orden, perdone que no le quiero cambiar el guión, es sobre lo que nos queda, lo que va a quedar. Bueno, efectivamente, hay una cosa que esto, yo creo que es un clásico, es una constante en los gobiernos socialistas, y es dejar la economía como un solar. O sea, siempre ha quedado así. Pasó con Felipe González, llegó Aznar y para pagar las pensiones, la paga extraordinaria de julio, tuvo que pedir un préstamo porque no había un real en las arcas del Estado. Zapatero tuvo que salir corriendo. Bueno, por lo menos se fue. Hemos pasado desde el 2008 hasta unos cuantos años, 10 años, con una economía y con unas presiones tremendas. Cuando esto empezaba a recuperarse y a encauzarse con una reforma laboral que luego se ha visto, que es la que han utilizado, afortunadamente no la cambiaron y ha dado unos resultados satisfactorios, pero cuando esto empezaba, nos llega este personaje que es Sánchez, que creo que supera la ineptitud de los anteriores con creces, la de Zapatero, por supuesto la de Felipe González, esa ineptitud que le caracteriza, y está dejando a España en una situación que prácticamente, que vamos a pasar otra vez muchos años para poder superarla, porque ahora se están dando unas circunstancias pues aún más graves que las anteriores. Antes funcionábamos con una deuda, con unos intereses bajos, pero ahora ya los intereses van a suponer una partida importantísima. Y es que sucede esto. Los gobiernos socialistas siempre tienen como característica fundamental dejar en la ruina más absoluta al país. ¿Han mejorado los servicios? Pues ninguno, porque si analizamos un poco la educación, analizamos la sanidad, que son fundamentales, vemos que estamos peor que hace 4 años. Es verdad, esto que está diciendo don Aurelio es muy verdad. Se han hecho menos carreteras, menos obras públicas.
La sanidad está en todas las comunidades. Yo creo que no hay casi diferencia entre las de un color y otro, con unas listas de espera tremendas. Los servicios públicos, bueno, habrá que hablar un día del funcionariado y de las citas previas. Pero vamos, es que esto es un escándalo, ¿eh? Luego, de la capacidad también de aquellos que tienen que tramitar por parte de los funcionariados, y no me estoy metiendo con los funcionarios, que la mayoría son estupendos, las ayudas europeas, que no son capaces de hacerlo, que esto es un escándalo de primera división, cuando tenemos más funcionarios que nunca. En definitiva, que me digan que funciona mejor respecto a hace 5 años. Que me lo digan, porque si igual son eso, lo reconoceré. No funciona nada mejor, nada mejor. Es más, se ha dividido al país en buenos y malos, que es así. Eso es una cuestión. Luego, don Carlos, es que el otro día preguntaba uno, ¿dónde ha ido el dinero? ¿Dónde va el dinero? Pues ya sí, a los chiringuitos, ya sabemos. Pues es lo que les decía a Argentina, a que todos vivamos de una manera o de otra, pues con subvenciones, con alguna ayudita, con alguna paguica. Decía usted, lo que sí ha conseguido la izquierda española es que todos le compremos el relato. Y el relato es el que decía, el presupuesto tiene que ser expansivo año tras año, porque si de repente el presupuesto no crece, ya no digo que se congele, si llegara a decrecer automáticamente saltarían diciendo que el gasto social se ha bajado. Primera falacia que han comprado todos los gobiernos, esa es la primera. Usted decía otra, la administración. Otra falacia que estamos consiguiendo comprar es la de una administración inoperante, mastodóntica, cada día más grande, a un coste elevadísimo, porque el servicio público lo tiene que dar un funcionario. Esa era una realidad que no se producía. O sea, dentro de los servicios públicos, la colaboración público-privada hacía que sus costes estuvieran y su eficacia y efectividad estuviera más o menos controlada. De repente, la administración no hace más que crecer, crecer y crecer, y el gasto no hace más que crecer. O sea, son relatos de la izquierda que hemos ido comprando todos sin hacer el más mínimo análisis desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de la gestión más elemental, y al final eso están poniendo bases para que nuestra economía no es que sea sólida, sino todo lo contrario, sea una economía tremendamente débil. Rápido, para luego dar un remate final que quiero preguntarles, don Aurelio. No, esto, claro, esto que dice don Carlos es cierto, pero yo creo que no se ha comprado. La gente, yo creo que hacia los gobiernos tiene ya una actitud hostil, porque casi se le está considerando como el enemigo de la sociedad. Lo que pasa es que nos vemos inermes ante eso. ¿Qué hacemos ante un gobierno que funciona así? Porque dices, Reino Unido, en 6 años, 4 primeros ministros. En 3 años, 3 primeros ministros. ¿Por qué han cambiado? Pues porque no estaban haciendo las cosas bien. ¿Y quién es el que los ha echado? Sus propios partidos. Han dicho, usted no sirve, usted nos está desprestigiando, usted está haciendo que el partido, sea el conservador o laborista, se ha despreciado ya por los electores y nos está hundiendo. Esto no pasa en España. Aquí tragamos con todo. Usted ve contonearse al presidente, reírse, decir mentiras, no él solo, sino sus ministros, yo diría que con una actitud y un descaro que sería digno de mejor causa. ¿Y qué es lo que han hecho ahora entre todos? Pues mire usted, con estos presupuestos, pues encender la traca final. El futuro. Yo tengo una teoría. Evidentemente, un gobierno, el próximo que venga, a poco que haga, va a hacerlo mucho mejor que este, pero vamos a ver, eso no sirve, no solo sirve la gestión. Yo parto de una idea, la situación de España es límite. Entonces, yo creo que en los próximos 4 años España necesita un gobierno que, bueno, pues sepa que va a estar 4 años y que no va a volver a renovar, porque va a tener que tomar medidas dolorísimas, soportar huelgas, soportar la presión de todo bicho viviente. Y eso significaría que lo está haciendo bien, porque en España hay que cambiar muchas cosas, pero yo no tengo ninguna esperanza, y digo 0 esperanzas, de que el próximo gobierno que venga, sí tengo esperanzas de que lo va a hacer mejor, obviamente, pero que realice las reformas que este país necesita, don Carlos. Hombre, yo sé que voy a ser muy crítico con lo que voy a decir y va a molestar mucho, pero es que cuando los políticos que tenemos en este país son o políticos profesionales o funcionarios, exacto,
difícilmente van a hacer lo que usted dice, porque al final es que pasar hambre es muy duro. Entonces, si estuviéramos hablando de personas que tienen sus profesiones, Sí. que pueden estar 4 años y luego pueden volver a su despacho, a su negocio, a su empresa. Pero es que los políticos que tenemos, si usted mira en el arco parlamentario, son personas que viven de estos, pero ya digo, tanto a nivel nacional, autonómico, mire usted donde quiera. Es difícil que una persona que se está jugando, en definitiva, el seguir 4 años más viviendo de las arcas públicas... Luego no pueden decir que quieren a España. No. Pues se quieren a sí mismos, ¿no, don Carlos? Exactamente. Conclusión. ¿Cómo ve usted? ¿Usted cree que va a haber, como se diría en términos taurinos, cuajo suficiente para... Vamos a ver, vamos a ver, quiero ser optimista. Quiero ser optimista y creo, y además a mí me parece que esta persona que ahora ha llegado del PP, dicen que no hay mal que por bien no venga, si el chaval otro ha llegado Feijóo, yo creo que es un hombre que proyecta confianza y se está viendo en las encuestas. Quizás hoy no descubre todas sus cartas, parece que está contemporizando, pero vamos, yo creo que tiene que coger el toro por los cuernos y va a tener un trabajo enorme solo con derogar las leyes que ha puesto en marcha el gobierno Sánchez. Con eso va a tener un trabajo. Si fuera leyes capaz de educación, de eso ya, tendría un aprobado. Educación, pero eutanasia. Es que España necesita aún mucho más. No, que iba a decir simplemente que en el Reino Unido los premieres y los ministros, si usted se fija, la mayoría de ellos son empresarios, personas con una rica profesión a sus espaldas, que están en política para intentar mejorar y hacer cosas buenas para su país. Cuando las cosas no van bien, se marchan. Los nuestros no. Pues estamos, no sé, a 8 meses o 9 de las elecciones, pero va a haber que empezar a preguntarse cuando sean las elecciones a los partidos. Ahí va a ser el momento. Yo eso sí que vamos a intentar hacerlo, sí, porque como es algo que lo que creo firmemente, decirle, oiga, ustedes defienden el desastre 2030 para que se mojen, ¿no?, los políticos. Claro. Ustedes, sí, ese va a ser el momento. Y entonces ustedes, con su información, yo no les estoy diciendo nada porque son inteligentes, ya toman la decisión, pero que se mojen en ese momento. Dentro de un año, sí, un año escaso. Un año escaso, decir, oiga, mire, mire. O usted va a decir, no, mire, yo quiero que mantener el medio ambiente, pero lo que primero son las personas. Ir haciendo los cambios que el país pueda asumir, no tomar políticas que nos disten personajes lamentables como los que se reúnen, algunos de los que se reúnen, no voy a decir todos, alguno hay que no, en el foro de Davos. Así que, bueno, pues el próximo sábado, viernes, si Dios quiere, estaremos de nuevo con ustedes, ya con otros temas, pero teníamos que dedicar este monográfico a los presupuestos. Don Carlos Pajares, muchísimas gracias. Un saludo. Don Aurelio Sastre, muchísimas gracias. Gracias. Paz y bien.